2, 1. Ya estamos en vivo. Súper. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están por acá. Este es el número 12, yo creo. Siempre los quieres contar, no sé. No tengo idea. Pero ya estamos aquí en vivo. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar con esta miniserie, ¿no? Sí, vamos a comenzar. La semana pasada tuvimos un problema técnico. Pues un pequeño problema técnico de conectividad. Y entonces nada más avisamos o precalentamos el terreno de lo que íbamos a hablar hoy. Hoy se los debemos y empezamos a hablar de... Bueno, continuamos, ¿no? Hablando de la expectativa y qué tan importante es manejar las expectativas en un equipo de trabajo para que estos se sientan bien antes, durante y después, durante la relación y de esta manera puedan tener más éxito o más productividad. Platicando con unos directores que estuve platicando con ellos la semana pasada, decían, es que el modelo E5 les hizo mucho sentido, principalmente por el tema de expectativa, porque decían, claro, es que estamos muy enfocados en la ejecución del negocio, queremos que todo lo que nosotros hacemos funcione bien, pero muchas veces no estamos cuidando qué es lo que esperan nuestros colaboradores o qué es lo que esperan nuestros clientes para que al momento que reciban el servicio, eso embone. Entonces me llamó mucho la atención porque decía, claro, o sea, estamos muy enfocados todo el tiempo en o incluso dentro de la empresa de las herramientas de trabajo de los colaboradores, del ambiente o del típico clima laboral, uh-huh. Pero no necesariamente estamos cuidando qué están esperando nuestros colaboradores o nuestros potenciales colaboradores de lo que va a suceder en la empresa. Y es que ¿no? Lo que pasa es que a veces lo que estás esperando tiene que ver con lo que al principio tú me prometiste o tú me dijiste, pero no hay nada más cambiante que una relación laboral. Entonces, no sé si les ha pasado o si vieron nuestro blog de esta semana, donde Adriana nos compartía una experiencia que vivió en donde de repente cambian las condiciones laborales y tiene que como dobletear o hacer un trabajo adicional y se queda así como, ¿y ahora por qué si yo venía con otras condiciones? ¿Les ha pasado? Es que eso pasa muy común. No, y es muy raro. En México y en las startups, bueno, eso casi no sucede en los cambios de dirección. En Suiza. No, lo que pasa es que es muy común porque las empresas van cambiando, van creciendo, van teniendo nuevos requerimientos, necesitan que el equipo crezca y entonces todo lo que tú pensabas cuando ofreces una condición oral cambia. Y tú que estás inmerso en el negocio y sus necesidades, pues se te hace como muy normal, así como... Ay, pues que no ves eso. Claro, yo no iba a cambiar. Pero en realidad, la persona que está trabajando contigo no tiene el mismo contexto, entender por qué cambian esas circunstancias. Entonces se queda en un sentido como de, ya me cambiaron eso, o sea, ¿por qué? Y ahora pues ni modo, me tengo que aguantar. Pero ya cambió el mood y ya cambió la expectativa y ya hubo como una decepción, cuando a lo mejor lo único que faltaba era la comunicación. Y ahora que lo mencionas, es un golpe a la realidad a través de un mal manejo de expectativas. Porque, ¿qué pasaría si estos cambios que se van a dar, tú pudieras anticiparte a ellos? Vaya, tú como líder muchas veces sabes que se van a dar estos cambios, pero si tú esperas hasta el último momento y le dices al equipo, ahora ya cambiamos, es donde empieza a ver, es que ya me están diciendo que yo me vaya para un lado, que me vaya para otro, en lugar de ir poco a poco calentando el terreno, generar esas expectativas o adecuar esas expectativas para que el equipo poco a poco vaya yéndose al lugar correcto, ¿no? Y es que otra cosa que cometemos muchas veces, el error de hacer perfiles de trabajo o estos famosos job description o job scorecard, enfocadas en las funciones. Entonces yo te doy una descripción de puesto diciéndote, tú vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿Y qué pasa? Que de repente pues ya no tienes que hacer solo eso, tienes que hacer otras cosas, o eso no estaba ahí en las funciones. Y entonces eso genera esa inconformidad. La tendencia y lo que más se recomienda, y que yo he visto ya que funciona, es que tú hagas una descripción en función de un propósito. Esa posición, ¿para qué la quieres? ¿Por qué existe? Y ya que tienes ese propósito, ahora sí, ¿y qué resultado me diría que este propósito se está cumpliendo? Claro. Entonces, cuando tú pones una descripción, un resultado, ya no es necesario decirte, y para ese resultado vas a tener que hacer esto, esto y esto, porque al final estás formando siempre gente que ya tiene experiencia y un background. Entonces, haz lo que tengas que hacer para conseguir esto. Porque a veces la claridad de roles, que es el tema que vamos a hablar hoy,
justo está en que yo te estoy queriendo decir qué hacer y para qué vas a contratar a un profesional para decirle, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Mejor dile qué quieres lograr y deja también que su potencial y sus fortalezas salgan a luz para lograr en conjunto esas metas. Que esa es una muy buena pregunta que deberíamos de ponerla aquí para los que están viendo el live y los que lo vean en la repetición. ¿Qué creen que es mejor? ¿Contratar a personas para decirles qué es lo que tienen que hacer o contratar a personas para que ellos te digan qué es lo que hay que hacer? ¿No? Entonces, soltamos esta pregunta y en el chat váyanos poniendo sus respuestas para que las podamos compartir y podamos entrar a este debate que suena interesante. Sí, ¿no? me encantaría ver qué opinan y qué, o si han vivido alguna experiencia como esta, bueno, compártanos sus ideas. Vamos a hablar mientras tanto y nos van contando sus ideas, vamos a hablar del acrónimo del día, que es justamente relacionado a lo que es la claridad de roles. Y esta claridad de roles la vamos a ver a través de chart. Ahora, ¿qué es chart? Chart habla de la coordinación, de las líneas jerárquicas, de la responsabilidad, de las relaciones y del timing. Pero es que cada una de estas tiene una razón de ser que va a impactar directamente a las personas en su expectativa de lo que va a hacer en ese trabajo y por ende en cómo se siente al desarrollarlo, ¿no? Como ves, hablamos de la primera. Adelante, sí. Bueno, va. Entonces vamos a ver la primera. La primera que dijimos, ¿dónde la puse? Abajo, coordination. Abajo. No traigo líneas. Ahora sí. Ay. Bueno, ese es un proceso. La coordinación es en función de entender que no estamos divididos por áreas, sino estamos divididos por funciones. Todos nosotros que trabajamos en cualquier empresa del tamaño que sea, venimos a suplir una función. Cuando eres... A veces, no, yo digo a suplir, porque cuando tú eres una startup, tú haces todo. Ah. Y entonces tú tienes que hacer absolutamente... Si hay que lavar baños, pues le entro y lavo los baños. O sea, hay que hacer todo. Conforme vas creciendo, tú no puedes estar en todas. No puedes estar realizando todas y hacerlas a un buen nivel. Entonces tú empiezas a contratar un equipo para que vayan supliendo esas acciones y las hagan mejor que tú. Entonces empiezan a hacerlas. Eso es en funciones. Conforme va creciendo, esa persona a lo mejor ya tampoco puede hacerlo solo y va contratando a su vez a otras personas que suplan para que esa persona se libere y se vaya liberando. Entonces, coordination principalmente habla de tener claridad de cuál es, de cómo se mueve la información o cómo se mueven los procesos dentro de la organización entre cada uno de los bloques. Es que todavía no. Pero por ahí va. La cosa es que tú vas supliendo y va creciendo. Pero esta forma de crecer lo que te hace es los famosos organigramas, en donde yo digo, yo quiero que me supla lo que yo hago y entonces agarro y crezco. Ya tengo 2 réplicas de Paulina y ya tengo 2 de estas y demás. Y me empiezo a comportar como si fuera yo un ente independiente. Uh-huh. Y eso es un error de coordinación, porque entonces yo me quedo como parte de esta área. Y entonces podrían decir, yo tengo claridad en mis organigramas, porque todo el mundo sabe en el organigrama dónde está. Pero en la realidad es que, como se fueron haciendo microuniversos, todas son independientes y esos hilos no me permiten coordinar. Por eso la parte de coordinación a lo que tiene que ver es, olvídate de esas líneas de mando, olvídate de cómo fueron sumándose las personas, que a veces son incluso reactivos, de tratar de corregir un problema. Olvídate de eso. Que de repente estuvo alguien y se quedó en esa posición y ahora resulta que ya ahí lo tenemos, entonces, ¿no? Entiende el proceso, cómo funciona tu empresa. Si tú entiendes y le ayudas a tu equipo a entender cómo funciona la empresa desde el punto 1 hasta que se acaba el ciclo, entonces vas a poder entender mejor y ayudarles a todos a saber cómo se tienen que coordinar interdepartamentales para poder lograr romper los hilos y decir vamos a hacer interdependencias. Entonces la coordinación es aprender a salirte del cuadro de yo estoy en esta área y solo me toca ver esta parte, a decir el proceso completo es este. Okay. Y tenemos que coordinarnos de cierta manera para que no existan esos como lapsos donde yo digo yo me encargo de esto, tú de esto y aquí hay un proceso que
a veces tú, a veces yo, a veces nadie. El overlap. Ajá. Y entonces eso se borra si tú te fijas solo en el proceso y hay una mejor coordinación. Entonces, a través de un propósito que tú tienes que desempeñar, en este pedazo del proceso no importa necesariamente que tú estés en un área u otra. Tienes un propósito y tú sabes que tienes que cumplirlo para que todo el flujo que se está llevando se dé. Y es que ahí por eso nosotros proponemos que sea mejor un tema de hacer funciogramas y no organigramas, porque va en función de romper el tema de silos y tener un objetivo en común para cumplirse, ¿no? La segunda parte, o el segundo punto, es jerarquía. Ahí ya te ves. Y tenemos estas gráficas ahí medio raras para poder explicar qué es lo que ha pasado. Los temas de jerarquía son bien importantes y cuando acaba de empezar a crecer la empresa, se rompen muchísimo las líneas jerárquicas. Porque a lo mejor yo llego y pido, no sé, un permiso, es un caso que ya hablamos, y a lo mejor, ¿sabes qué? Mike no me lo da, entonces me salto, como la relación todavía es muy cercana, me salto y voy al que está arriba de Mike y a lo mejor ahí sí lo consigo y ya matamos liderazgos. Entonces tenemos que ser muy específicos en cuáles son esas líneas, respetar esas líneas, empoderar a esas líneas. Pero algo muy importante es entender las tendencias de cómo ahora los equipos se empiezan a organizar. Eso funciona en la primerita, o sea, el primer cuadrito es es una línea jerárquica típica, vertical, ¿no? Vertical, en donde se entiende muy claro pues quién es jefe de quién y hasta abajo estamos operando. Pero hay tendencias de decir, vamos a hacer una organización más horizontal, ¿no? El segundo cuadrito es una opción más horizontal, en donde hay más relaciones cruzadas, y ahí se puede ver gráficamente. El tercer cuadrito es una completamente flat, en donde no hay diferencias de uno y otro. Entonces, ¿qué significa? Vamos todos a operar, pero la coordinación en este tipo de dinámicas es mucho más compleja, ¿no? Entonces, hay una siguiente opción, las otras dos opciones son como las más, ¿dónde están por acá? Como las más nuevas, que sería Team of Teams o Holacracy. Team of Teams lo que te dice es vamos a mezclar, no importa de qué departamento vean, los colores están mezclados, vamos a ver por relaciones y funciones en qué cuadrante tendrías que estar de acuerdo al objetivo primordial de todas esas posiciones. Entonces se unen los equipos no en función de un área, sino se unen en función de un propósito, ¿no? Y eso va ayudando. Y ve todas las líneas que se hacen, lo que estás haciendo es un network, es una red de conexiones. Lo más interesante de este tipo de organización en una empresa es que utilizas en determinado proyecto o en determinado periodo las fortalezas de cada persona. Entonces se vuelve mucho más estratégico porque normalmente yo puedo decir, soy bueno programando, entonces estás en el área de programación. Pero probablemente tienes un proyecto de comercial en el cual tienes que tener una página web. Entonces tú como desarrollador te vuelves parte de este grupo del proyecto de la página web y tú aportas muchísimo más, no solamente desde la línea del código, sino oigan, podríamos utilizar esta tecnología en particular, con esto que me están pidiendo, podríamos hacer algo cruzado con otra empresa, etcétera, interfaces, y entonces los proyectos son mucho más poderosos. Y ese es justo el último cuadrito, que sería la propuesta Holacracy, en donde, si bien todavía no está tan probada, porque son muy pocas las empresas que lo están utilizando, ese es el concepto. Si tú te das cuenta ahí, si siguiéramos el patrón de los colores no las tienen las personas, los tienen los círculos. Entonces es un círculo que tiene un objetivo en concreto y que va a jalar los recursos mejores para ese momento, pero incluso es dinámico en el tiempo. Claro. Entonces, para tener roles claros, esa segunda parte de jerarquía es primero entender qué tipo de estructura estás armando y poder alinear a todos en esa estructura, alineando a través de un propósito, decir, para eso estás aquí y esta es la función, en vez de dejarlo nada más como, ahí está el dibujito y tú entiendes quién está arriba de ti. Les vas a compartir el documento de Holacracy. Es un documento que desarrolló Zappos, en el cual vienen todas las reglas para que ustedes se puedan empapar más detalle de cómo funciona. Y verán que lo más interesante de Holacracy es la parte de los líderes. Porque incluso los líderes en un momento pueden estar en una posición arriba de un grupo,
pero luego volverse operadores y alguien más es líder tuyo. Entonces está bien interesante, es como la parte, híjoles, pues el opuesto al organigrama tradicional, estructurado y fijo, y se vuelve muchísimo más táctico, muchísimo más estratégico, dependiendo de las circunstancias puntuales de cada empresa. Obviamente la complejidad radica en cómo organizar a los equipos a través de las fortalezas, a través de lo que más se necesite, pero si nosotros comprendemos cuáles son las fortalezas de cada uno de nuestros colaboradores, con mayor detalle vamos a poder hacerlos útiles en este tipo de organizaciones. Y el nivel de participación y de involucramiento del equipo pues es mucho más fuerte porque tú estás siempre en tu área de fortaleza, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, me gusta muchísimo esa propuesta. El siguiente punto sería accountability, que significa como la responsabilidad. Es muy importante cuando hablamos de roles claros, no dejarlo solamente en un esquema de, esta es tu posición y ya, sino como decíamos hace un momento, acompañarlo de qué se espera de ti, qué necesitas conseguir. Y no nada más a nivel genérico, necesito que vendas, necesito que subas la productividad, sino que sea de tal manera que puedan darle seguimiento en niveles de semaforización, que yo pueda saber, en ese momento estoy en verde aquí, híjole, no llegué hasta donde tenía, y en el rojo de plano no es aceptable, y se deben negociar en todos los puntos. Eso lo vimos mucho en Clear, ¿no? Cuáles son las metas claras. Pero para tener un rol claro, tiene que estar acompañado de metas. De otra manera, si tú dijeras, no, es que yo nada más mejor trabajo el tema de roles y las metas las dejo para otro momento, imposible. O sea, van siempre de la mano. Sí, y lamentablemente no existe una palabra en español de accountability, porque el término de responsabilidad queda corto. Y lo conviertes por una persona. El responsable, que sería el accountable, no necesariamente es el que va a hacer las cosas. En inglés está el accountable, que es como el encargado de que todo suceda, y los responsibles, que son los responsables de hacer las cosas. Entonces, esta diferenciación entre responsible y accountable es bien importante. Hay que comprender de nuestros equipos quién es accountable de todo lo que se tiene que hacer, y dentro de este accountable, quiénes son los responsables o los responsables de llevar a cabo cada una de las actividades. Pero eso sí, el típico de ventas, ¿no? Pues es que mi equipo no vendió. No. Ellos son responsables de hacer las llamadas, etcétera, pero tú eres el último responsable de este equipo, de que eso suceda. Y tienes que hacer que ese liderazgo se dé. Uh-huh. Y a esto se refiere, o sea, decíamos simplemente, para tener roles claros no puede estar desvinculado de qué eres, de qué parte, de qué tramo de tu proceso eres dueño, ¿no? Y dueño en este sentido, dependiendo del nivel en el que estés más operativo, a lo mejor es más responsible, o sea, claro, más de ejecutor, pero a niveles de liderazgo, ya sea dinámico o siempre tienes un rol de líder, tienes que estar enfocado en hacer que las cosas sucedan. Y eso lo hemos visto en varias empresas, que de repente uno de los líderes se escuda o se excusa diciendo, es que mi equipo no lo consiguió, y nosotros permitimos como líderes, pues pobre, es que su equipo no, o sea, ahí desde la asignación de la meta, la asignación del proyecto, tiene que ser tomada con toda la fuerza desde el accountable. Y ese accountable tiene que saber cómo administrar a su equipo para poder llegar a ellas. Entonces, si nosotros nos permitimos como líderes asignar una meta o asignar un proyecto a alguien, es algo bien peligroso. Tenemos que dejar que cada uno de los colaboradores elija cuáles son las batallas que va a hacer para que ellos puedan, a través de sus responsables, conseguir el resultado. Uh-huh. Bueno, llegamos a la R, y la R quedamos de relationship. ¿Qué significa? Ya tuvimos una forma de decir, ya lo organicé o ya vi la coordinación desde el lado del proceso, y ya vi la coordinación desde el lado de la estructura, y ahora sé la meta que tengo que lograr. Sin embargo, no es suficiente si las relaciones interpersonales no se cuidan. Y estas son conexiones más... normalmente están de manera informal. La idea es empujarlas a que sean consistentes, en donde nosotros veamos qué impacto tiene cada cosa que hago, de quién podría depender, no en línea jerárquica, sino de quién podría depender por el mismo flujo del proceso, qué impactos puede tener hacia adelante, y entonces entender cómo me interconecto y me interrelaciono con todas las demás personas y áreas. Entonces, ahí son acuerdos, ahí entra la parte también de cómo haces valer
todo lo que es tu ideología central, tus valores, para que el tipo de relaciones que hay sean de manera pues, más natural y más fluida, ¿no? Y todo está vinculado, si te das cuenta desde coordination, si todos tus colaboradores, o si alguno de tus colaboradores no sabe cuál es el flujo de cómo funciona tu organización, pues desde ahí ya vas a tener ciertos problemas, porque como vas a estar creando silos, yo no tengo por qué hablar con Paulina, ni me interesa, porque está en el área de operaciones, y yo estoy en el área comercial. Híjoles, desde ahí ya hay ese problema. O nosotros como líderes asumimos que yo de operaciones o Paulina de comercial sabemos perfectamente lo que nos está doliendo y cómo está afectando lo que yo hago a ella y viceversa. Nada como de repente plantear algún problema, decir, ¿saben qué? Algo está sucediendo en la organización. Vamos todos juntos, desde diferentes áreas, desde diferentes ángulos, a atacarlo. Porque si no, o sea, tenemos un problema en el área comercial. A ver, todos los de comercial, vengan, resuelvan el problema. ¿Qué va a pasar? Vas a crear una solución enfocada hacia ellos mismos, sin tener las relaciones con las otras áreas. Muchas veces no genera soluciones, lo que genera son como, a veces hasta como el muro de lamentos, porque nos empoderamos de decir, es que los culpables realmente no somos nosotros, los comerciales lo hacemos muy bien, el problema es operaciones, que la riega, claro. Y entonces empezamos a hacer, cuando tratamos de solucionar algo y te enfocas y el equipo no está multifacético, o sea, no agarras a diferentes miembros de diferentes áreas, terminas con una visión muy, muy reducida y entonces las soluciones no son tan fuertes, claro, ¿no? tan dramáticas. Justamente ayer estuvimos en una sesión muy padre con una de las empresas con las que trabajamos, en donde ellos presentaban sus resultados de un trabajo en conjunto de varias áreas para decir cómo solucionamos soluciones reales y rápidas ante problemas reales. Y de verdad te asombra cómo la solución a veces es tan fácil, tan simple, y lo único que requiere es esta relación, esta coordinación, porque el proceso jale, pero también esta relación de decir, yo no sabía que eso que yo hacía te afectaba, y el otro, yo no sabía que a ti te impactaba lo que yo dejaba o ponía a hacer, cómo nos hacemos la vida más sencilla, ¿no? Y los resultados fueron impresionantes. El último tema sería el timing, y el timing viene de la mano de esto, porque no es nada más saber lo que tengo que hacer, sino saber en qué tiempo es importante que yo lo haga. Porque si no respeto también esos tiempos de todo el flujo operativo, aunque yo sepa qué me toca hacer y demás, si yo no sé el timing correcto de la organización, es como no saber lo que tenga que hacer, porque voy a estar fallando continuamente, tal vez por un tema solo de tiempos. Y esto debe ser como un cambio de estafeta en atletismo, o sea, como que sea exacto. Yo tengo que salir corriendo, tú sigues corriendo y tengo que saber en qué momento agarro la estafeta y en qué momento tú la sueltas, porque si no, ahí se rompe la carrera. Y aquí el típico ejemplo que hemos visto es que de repente el área comercial se ponen unas metas altísimas para determinado periodo y acuerda el director general con el director comercial, mira qué buena meta, perfecto, adelante. Y de repente se encuentran en la cafetería, está el director de operaciones, el director comercial y el director general, y dice, oye, qué padre, nos quedó la meta, y de repente el de operaciones, oigan, ¿meta de qué? Ah, pues la meta comercial para este periodo que ya la acordamos. A ver, cuéntenme. Pues es que vamos a vender 5,000 piezas para este trimestre y tal. Y de repente el de operaciones dice, espérate, ¿qué? No tengo cómo hacer eso. No hay manera de que los... ¿Pero cómo? Si ya están las metas. Nadie me dijo. No hay manera de que salga. Entonces desde ahí el plan ya va viciado y ya no va a jalar. Entonces es bien importante no solamente el momento en el que se haga, sino que todas las relaciones, por eso está en la mano el acrónimo CHART, porque si tú no sabes cómo se coordina todo el equipo, si tú no tienes estas líneas jerárquicas de decir hacia dónde me tengo que dirigir, si yo no tengo estas relaciones y yo no tengo los tiempos de comunicación, en qué momento se tiene que hacer algo o tengo que dejar de hacerlo, algo va a fallar. Entonces, no sé si en tu empresa has tenido alguno de estos síntomas de los que hemos estado platicando. Revisa cuál de las letras del acrónimo CHART pueda servirte para que mejore y ve uno por uno. Checa la coordinación, revisa si todo tu equipo sabe cómo funciona la empresa, dónde arranca, es decir, arranca en producción o arranca en ventas. Y desde esa pregunta
vas a empezar a encontrar ciertas discrepancias, ¿no? Si las líneas jerárquicas están claras, si es un tema de organigramas verticales, si es un tema de interrelaciones dinámicas, si las relaciones entre áreas están correctas y si el tiempo de comunicación se está dando de manera adecuada. Pues mira, tal cual, yo creo que lo que esperamos aquí, que este acrónimo nuevo de la serie, que el chart te sirva para primero hacer una autoevaluación, donde tú digas, ¿dónde podría yo estar generando incertidumbre en mi equipo? ¿Dónde podría estar yo generando una expectativa que lejos de ayudar a mi equipo lo mantenga como, pues de plano desconectado o como con una sobretensión innecesaria? Porque esa es la idea, o sea, la idea es ayudar a que los equipos estén mucho más fluidos, mucho más tranquilos, que todo el mundo comprenda en qué está, y parece algo muy simple, pero créeme, siéntate con tu equipo y te vas a dar cuenta cómo las áreas están ya partidas por silos, y el poner solo un organigrama no es suficiente para dar una claridad de roles. Necesitas poder pasar por todas estas letras para que la persona diga, ok, ahora ya sé cuál es ese lugar en el mundo que yo tengo que hacer y qué se espera de mí, y eso me da certeza, me da claridad y me hace sentirme en control de mi éxito, ¿no? Y eso hace que las cosas salgan mucho más arriba de lo que esperamos. Y cómo lo que yo hago o dejo de hacer le afecta a todo el proceso, ¿no? Porque, sí, claro. Porque eso es bien peligroso, que hemos visto en muchos lugares, ¿no? Pues ojalá les sirva este acrónimo. Cuéntenos, escríbanos aquí en el chat cualquier duda que tengan al respecto, si les ha pasado algo similar, si sus equipos creen que ya dominan todas las letras de chart, y platicamos, ¿no? Sí, y si tienen dudas también de, pero ¿cómo lo implemento también? Escríbanos. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Vamos a seguir con esta miniserie. Vamos a traer la última letra de expectativa. Vamos a ver este eje del significado de tu trabajo, que también es importantísimo en las expectativas, y cómo manejarlo. Pero acuérdate que vamos de la parte más básica, como es el salario justo, hasta el significado, y no al revés. Primero tenemos que asegurar que la base de la pirámide, que es como poder comer, esté cubierta, y de ahí empezar a subir los niveles. Si se dan cuenta, es como la pirámide de Maslow. Está la parte más básica, que es el dinero, luego las relaciones entre el equipo, y por último los temas de significado y cómo puede impactar más allá de lo que yo estoy haciendo. Entonces hay que seguir este orden, porque nos ha pasado, oye, vamos a darle significado al equipo y tal, pero el problema es que el salario todavía no está jalando, entonces no va a funcionar. No, porque tiene un impacto muy grande. Entonces acuérdate, el orden es primero justicia salarial, después metas clear o metas claras, roles claros, y por último el significado de mi trabajo, para tener expectativas bien manejadas y que nos ayuden a ser exitosos y felices. Perfecto. Y si te interesan estos temas o quieres profundizar en estos acrónimos, recuerda que el 29 de noviembre tenemos un taller en el Royal del Pedregal en la Ciudad de México. Entonces, si estás interesado, envíanos algún mensaje, ponte en contacto con nosotros y te vamos a decir cómo poder participar. Bien. ¿Vale? Muchas gracias. Pues qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos la siguiente semana a las 5 de la tarde. Hasta luego. Bye. A ver.